Todo comenzó un martes por la mañana cuando Diego no quiso desayunar conmigo. Mi hijo, que siempre había sido mi compañero de café con tostadas antes de que se fuera a trabajar al taller mecánico, simplemente se levantó de la mesa sin decir palabra. Lo miré extrañada desde la cocina de nuestro pequeño apartamento en el barrio de Caballito, Buenos Aires, mientras él tomaba las llaves y se iba dando un portazo. Al principio pensé que tal vez había tenido una mala noche o problemas en el trabajo. Diego tenía 25 años y desde los 18 trabajaba arreglando autos. Era un muchacho responsable, siempre me ayudaba con los gastos de la casa y los domingos íbamos juntos a la cancha de Independiente. Pero esa mañana algo había cambiado y yo no sabía qué. Los días siguientes fueron peores. Llegaba tarde a casa, evitaba mis preguntas y cuando le preguntaba cómo había estado el día, me respondía con monosílabos o directamente me ignoraba. Una noche intenté conversar con él mientras cenábamos el guiso que tanto le gustaba, pero se levantó de la mesa sin tocar el plato. «Diego, hijo, ¿qué te pasa?», le pregunté siguiéndolo hasta su habitación. «No me pasa nada, mamá. Déjame tranquilo», me contestó cerrando la puerta. Me quedé ahí parada, sintiendo como si me hubieran dado una cachetada. Mi Diego nunca me había hablado así. Desde chico había sido cariñoso, respetuoso. Cuando su papá nos abandonó hace 10 años, él fue quien me consoló y me dijo que íbamos a salir adelante juntos. Y así había sido hasta ahora. Las semanas pasaron y la situación empeoró. Diego llegaba cada vez más tarde, a veces con olor a alcohol, algo que tampoco era normal en él. Dejó de contarme sobre su trabajo, sobre sus amigos del barrio, sobre todo lo que antes compartíamos. Era como si hubiera puesto una pared invisible entre nosotros. Una noche lo escuché hablando por teléfono en su cuarto. Su voz sonaba diferente, más suave, casi melosa. No pude evitar acercarme a la puerta para escuchar mejor, aunque me sentía mal por hacerlo. Hablaba bajito, riéndose de vez en cuando, diciendo cosas como «sí, mi amor» y «tenés razón en todo». Mi corazón se aceleró. Diego tenía novia y no me había dicho nada. Eso explicaría el cambio, pensé. Tal vez estaba enamorado y por eso se comportaba tan raro. Decidí esperarlo despierta para hablar con él cuando cortara el teléfono. «Diego», le dije cuando salió de su cuarto, «¿podemos hablar un ratito?». Me miró con fastidio. «Es tarde, mamá. Mañana tengo que trabajar. Solo quiero saber cómo estás. Hace semanas que no hablamos como antes». «Estoy bien. No todo tiene que ser como antes», me dijo con una dureza que me dolió en el alma. «Hijo, si tenés novia, podés contármelo. Me alegraría conocerla». Se quedó callado un momento, como pensando qué decir. «No es tu problema, mamá. Mi vida privada es mía». Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Durante 25 años habíamos sido un equipo, él y yo contra el mundo. Le había dado todo lo que tenía. Había trabajado doble turno en la fábrica textil para que no le faltara nada. Había renunciado a salir con amigos o conocer a alguien para dedicarme completamente a él. «Diego, soy tu mamá. No soy tu enemiga. Nadie dijo que fueras mi enemiga, pero tampoco tenés que saber todo lo que hago». Me fui a mi cuarto con el corazón roto. Me senté en la cama que había sido de mis padres y lloré en silencio. No entendía qué había pasado con mi hijo, qué había cambiado para que me tratara como si fuera una extraña molesta. Los días siguientes fueron un infierno. Diego llegaba tarde, evitaba cenar conmigo, y cuando yo intentaba iniciar conversaciones me respondía con monosílabos o simplemente me ignoraba. El ambiente en casa se volvió tan tenso que hasta caminar por el pasillo me daba ansiedad. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, escuché su teléfono sonar desde la mesa del comedor. Diego estaba en la ducha y el teléfono seguía sonando insistentemente. Sin pensar mucho, me acerqué a ver quién llamaba. En la pantalla aparecía un nombre: Valeria, mi amor. El teléfono dejó de sonar, pero inmediatamente llegó un mensaje de texto. No quería leerlo, pero algo en mi interior me empujó a hacerlo. El mensaje decía: «Diego, mi vida, no dejes que tu mamá se meta en lo nuestro. Ya hablamos de esto». Sentí como si el piso se moviera debajo de mis pies. Había más mensajes anteriores. Los leí rápidamente antes de que Diego saliera del baño. Las palabras de esa mujer eran venenosas.
Le decía que yo era demasiado pegajosa, que tenía que independizarse, que una madre no debía controlar tanto a su hijo adulto. Le metía ideas en la cabeza que jamás había escuchado de él. Cuando Diego salió del baño y vio que yo estaba cerca de su teléfono, se puso furioso. «¿Qué haces ahí?», me gritó. «El teléfono sonaba y... no tenés derecho a tocar mis cosas», me gritó tomando el teléfono con violencia. Esa noche no pude dormir. Mi mundo se estaba desmoronando y yo no sabía cómo detenerlo. Mi hijo, mi compañero de toda la vida, se estaba alejando de mí por culpa de una mujer que ni siquiera conocía pero que ya odiaba con toda mi alma. No le conté a nadie lo que había visto en el teléfono de Diego, ni a mi hermana Carmen, que siempre había estado ahí para escucharme, ni a doña Rosa, mi vecina de toda la vida que me conocía desde que era joven. Tenía la esperanza de que mi hijo se diera cuenta por sí solo de lo que estaba pasando. Pensaba que el amor de madre podía más que la influencia de cualquier mujer extraña. Me equivoqué. Las siguientes semanas fueron cada vez peores. Diego prácticamente no me dirigía la palabra. Llegaba del trabajo, se metía en su cuarto, hablaba por teléfono y salía de nuevo. Los fines de semana, que antes pasábamos juntos viendo fútbol o yendo al mercado de San Telmo, ahora los pasaba fuera de casa con ella. Una noche escuché que hablaba por teléfono y mencionaba mi nombre. Me acerqué a su puerta y pude oír fragmentos de la conversación. «Sí, mi amor, tenés razón. Mi mamá es muy controladora. No le voy a decir nada todavía. Sí, entiendo que querés conocer dónde vivo». Sentí un escalofrío. Esa mujer quería venir a mi casa, al lugar donde había criado a mi hijo, donde teníamos nuestros recuerdos, nuestras tradiciones. El instinto me decía que algo muy malo iba a pasar, pero no sabía qué hacer. El jueves siguiente, Diego llegó más temprano de lo normal. Parecía nervioso. Caminaba de un lado para otro en la sala. «Mamá», me dijo finalmente, «mañana viene una amiga a casa». «¿Una amiga?», le pregunté, aunque sabía perfectamente de quién hablaba. «Sí, Valeria. Es importante para mí». No dije nada más. ¿Qué podía decir? Era mi casa, pero él era mi hijo, y tenía derecho a invitar a quien quisiera. Esa noche no dormí pensando en cómo sería el encuentro. Valeria llegó el viernes a las 7 de la tarde. Cuando abrí la puerta, me encontré con una mujer de unos 30 años, rubia, bien vestida, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Algo en su mirada me hizo sentir incómoda inmediatamente. «Usted debe ser la mamá de Diego», me dijo con una voz dulce pero fría. «Tanto que me habló de usted». «Pase», le dije tratando de ser educada. Diego apareció inmediatamente y la saludó con un beso en la boca, que me hizo apartar la mirada. Nunca lo había visto tan empalagoso con nadie. «¿Querés un café? ¿Un té?», le ofrecí. «No, gracias. No tomo nada», me respondió sentándose en el sillón como si fuera la dueña de casa. La cena fue un calvario. Valeria hablaba todo el tiempo. Contaba anécdotas que supuestamente eran divertidas, pero que a mí me sonaban falsas. Diego la miraba embobado, riéndose de cada cosa que decía. Cuando yo trataba de participar en la conversación, ella me ignoraba o me cortaba con comentarios sarcásticos. «Diego me contó que trabajás en una fábrica textil», me dijo en un momento. «Debe ser agotador ese trabajo». «¿Es honesto?», le respondí. «Por supuesto no digo que no, pero Diego tiene tanto potencial, podría hacer tantas cosas diferentes». No entendí bien qué quería decir, pero la forma en que lo dijo me molestó, como si mi trabajo, el trabajo que me había permitido criar a mi hijo solo, fuera algo de lo que avergonzarse. Después de la cena, se fueron juntos. Diego me dio un beso rápido en la mejilla, como si fuera un trámite, y salieron. Me quedé sola lavando los platos, sintiendo que algo terrible había entrado a mi casa. Las visitas de Valeria se hicieron más frecuentes. A veces llegaba incluso antes que Diego del trabajo, y me tocaba esperarla sola. Siempre era amable en apariencia, pero había algo en sus comentarios que me lastimaba. «Qué lindas las fotos de Diego de chico», me decía mirando las fotos de la mesita. «Se ve que era muy apegado a usted. Algunos chicos se tardan más en madurar, ¿no?». O cuando preparaba la cena. «Qué rico cocina, señora». Aunque Diego me dice que está aprendiendo a cocinar otras cosas también. Los gustos cambian, ¿no?
Cada comentario era como una gota de veneno que caía lentamente sobre mi relación con mi hijo. Y lo peor era que Diego no se daba cuenta. Cada día estaba más distante conmigo y más pegado a ella. Una noche los escuché discutiendo mi futuro como si yo no estuviera en la casa. «Mi amor, tenés que decidir», le decía Valeria. «O estás conmigo, o seguís siendo el nene de mamá toda la vida». «No es tan fácil, Valeria. Es mi mamá». «Exacto. Es tu mamá, no tu esposa. Ya sos grande, Diego. Tenés que vivir tu propia vida». Sentí ganas de entrar al cuarto y decirle 4 cosas a esa mujer, pero me contuve. No quería crear un escándalo que alejara más a Diego de mí. El fin llegó un sábado por la mañana. Yo estaba preparando el desayuno cuando llegaron los dos muy temprano. Valeria traía una cara que no le había visto antes, más dura, más decidida. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo Diego con una voz que no reconocí. «¿Qué pasa, hijo?» «Valeria y yo hemos decidido que necesitamos privacidad». No entendí al principio. ¿Privacidad? ¿Qué tipo de privacidad? Fue Valeria quien habló. «Lo que Diego quiere decir es que es hora de que usted busque otro lugar donde vivir». Sentí como si me hubieran pegado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo?» «Es temporal, mamá», dijo Diego sin mirarme a los ojos. «Solo hasta que encontremos una solución. Diego, este es mi hogar, nuestro hogar. Es que no podemos seguir así», me dijo. «Necesitamos nuestro espacio». Miré a Valeria y vi una sonrisa triunfante en su cara. En ese momento entendí que todo había sido planeado. Ella había venido a destruir mi familia, a alejar a mi hijo de mí, y lo había conseguido. «No me voy a ir de mi casa», les dije con toda la firmeza que pude reunir. La cara de Valeria cambió completamente. Ya no había ni rastro de la sonrisa falsa. «Entonces vamos a tener que encontrar otra forma de solucionar esto», me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Esa noche no pude dormir. Sabía que algo muy malo iba a pasar, pero nunca imaginé hasta dónde serían capaces de llegar. Lo que pasó después todavía me cuesta creerlo cuando lo pienso. Era un domingo por la mañana cuando me desperté con la sensación de que algo estaba mal. La casa estaba demasiado silenciosa. Me levanté y fui a buscar a Diego, pero su cama estaba vacía. Pensé que había salido temprano con Valeria como hacía últimamente. Me preparé un café y me senté en la cocina a leer el diario, tratando de distraerme de la angustia que sentía desde hacía semanas. Eran casi las 10 cuando escuché la llave en la puerta. Diego entró con Valeria, pero había algo diferente en sus caras. Parecían nerviosos, especialmente ella. «Mamá, tenés que venir con nosotros», me dijo Diego sin mirarme a los ojos. «¿A dónde? ¿Para qué?» «Vamos a dar un paseo. Tenemos que hablar de lo que hablamos ayer». No me gustó nada el tono de su voz. Sonaba forzado, como si estuviera repitiendo algo que le habían enseñado. «No tengo ganas de salir. Si querés hablar, hablemos acá». Valeria se acercó a mí, con esa sonrisa falsa que ya conocía también. «Señora, será mejor para todos. Venga con nosotros». «No». Fue entonces cuando vi que Diego tenía algo en la mano. Era una soga. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «Diego, ¿qué es eso?» «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil». No podía creer lo que estaba pasando. Mi hijo, mi propio hijo, se acercó a mí con la soga mientras Valeria lo miraba con aprobación. Traté de correr hacia la puerta, pero Diego era más fuerte que yo. En pocos minutos tenía las manos atadas. «Diego, por favor, ¿qué estás haciendo?», le gritaba mientras luchaba por soltarme. «Soy tu mamá. Ya no hay vuelta atrás», le decía Valeria al oído. «Hacelo como hablamos». Los gritos no sirvieron de nada. Mis vecinos ya estaban acostumbrados a escuchar discusiones desde que Valeria había aparecido en nuestras vidas. Me subieron al auto de ella, un Chevrolet Corsa rojo que ya había visto varias veces estacionado en mi cuadra. Durante el viaje, traté de hablar con Diego, de hacerlo entrar en razón. «Hijo, esto está mal. ¿No te das cuenta? Ella te está usando». «Cállate, mamá. No entendés nada. Diego, mira lo que estás haciendo. Me tenés atada como si fuera una criminal. Es por tu bien», me decía, pero su voz temblaba. «Vas a entender después». Manejamos por más de 1 hora hasta llegar a un lugar que no conocía. Era un bosque en las afueras de la ciudad,
cerca de Ezeiza. El lugar estaba desierto. Solo se escuchaban los pájaros y el viento entre los árboles. Valeria estacionó el auto y me hicieron bajar. ¿Qué vamos a hacer acá?, les pregunté, aunque por dentro ya sabía que la respuesta no me iba a gustar. Vamos a caminar un poco, me dijo Valeria con una calma que me daba más miedo que si hubiera gritado. Caminamos por un sendero entre los árboles hasta llegar a un claro. Allí me hicieron sentar en el suelo contra un árbol y me ataron también los pies. El pánico me invadía cada vez más. Diego, por favor, pensá en lo que estás haciendo. Soy la mujer que te trajo al mundo, que te crió sola cuando tu papá se fue. Por primera vez desde que había empezado esa pesadilla, vi que se le humedecían los ojos, pero Valeria inmediatamente se puso a su lado y le susurró algo al oído. Diego endureció la expresión otra vez. Es necesario, mamá. Tenés que entender. ¿Entender qué? Que me van a matar. No vas a morir, me dijo Valeria. Solo vas a desaparecer por un tiempo. No entendía bien qué quería decir, pero el terror me tenía paralizada. Estuvimos ahí sentados en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Diego caminaba nervioso de un lado para otro mientras Valeria me miraba con esa sonrisa cruel que ya conocía. Fue entonces cuando escuchamos pasos entre los árboles. Diego y Valeria se tensaron inmediatamente. Los pasos se acercaban cada vez más hasta que vimos aparecer a un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con ropa de campo y cargando una escopeta. ¿Qué hacen acá?, les gritó desde lejos. Esta es propiedad privada. Era don Carlos Herrera, un cazador que tenía un pequeño campo por la zona. Más tarde me enteraría de que había salido a cazar palomas cuando nos vio. No pasa nada, señor, le dijo Valeria tratando de sonar tranquila. Solo estamos de paseo. Pero don Carlos se acercó más y me vio atada contra el árbol. Su cara cambió inmediatamente. ¿Qué carajo está pasando acá?, gritó levantando la escopeta. Suelten a esa mujer ahora mismo. No se meta, viejo, le gritó Diego. Esto no es asunto suyo. Como mierda que no es asunto mío. Están secuestrando a una mujer. Lo que pasó después fue muy rápido. Diego se abalanzó sobre don Carlos tratando de quitarle la escopeta. Los dos hombres empezaron a forcejear violentamente mientras Valeria gritaba. Yo trataba desesperadamente de soltarme las ataduras. En medio de la pelea, la escopeta se disparó. El sonido fue tan fuerte que me dolieron los oídos. Diego gritó y se llevó las manos al hombro. La sangre empezó a manchar su remera blanca. «Diego», grité con todas mis fuerzas. Don Carlos se quedó paralizado viendo lo que había pasado. No había querido disparar, pero en la lucha el arma se había accionado. «Hijo de puta, mira lo que hiciste», le gritó Valeria. Diego estaba en el suelo, gimiendo de dolor, con la mano presionando la herida en el hombro. Ver a mi hijo herido y sangrando me dio una fuerza que no sabía que tenía. Las ataduras en las muñecas estaban un poco flojas por todo el forcejeo, y logré zafarme una mano. Trabajé desesperadamente para soltarme completamente mientras don Carlos y Valeria discutían a los gritos sobre qué hacer. En pocos minutos estuve libre y corrí hacia Diego. Mi hijo, le decía mientras trataba de ver qué tan grave era la herida. La bala le había atravesado el hombro, pero por suerte no había tocado ningún órgano vital. Sangraba mucho, pero no parecía estar en peligro de muerte. «Mamá», me dijo con voz débil, «perdóname, no sabía qué estaba haciendo». En ese momento, viendo a mi hijo herido y arrepentido, sentí que todo el mundo se me caía encima, pero también sentí que por primera vez en meses, mi Diego había vuelto. Valeria se quedó parada ahí, mirando a Diego sangrando en el suelo, y por primera vez desde que la conocía, la vi sin esa máscara de mujer dulce y controladora. Su cara mostraba puro pánico. Se había dado cuenta de que las cosas se habían salido completamente de control. «Diego, mi amor, levántate», le decía con voz temblorosa. «Tenemos que irnos de acá». «¿Irse?», le gritó don Carlos, que todavía tenía la escopeta en las manos. «Esta mujer necesita ir al hospital ahora mismo, y ustedes van a tener que explicar muchas cosas». «No podemos ir al hospital», dijo Valeria desesperada. «No entienden. Esto se puede arreglar de otra manera». Fue ahí cuando me di cuenta de que todo había sido planeado por ella desde el principio. No era solo que quisiera alejar a Diego de mí. Había algo mucho peor detrás de todo esto. «¿Qué querías hacer conmigo?»,
Le pregunté mientras presionaba la herida de Diego con mi remera para parar el sangrado. ¿Qué era lo que tenías planeado? Valeria me miró con odio puro. Ya no había ni rastro de la mujer educada que había actuado ser durante todos esos meses. Todo sería más fácil si vos no existieras, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Diego tiene la casa, tiene trabajo estable, tiene ahorros. Pero vos siempre estás ahí, controlándolo, haciéndolo sentir culpable por todo. ¿Ahorros? No entendía de qué hablaba. ¿Qué ahorros? Los 40.000 pesos que tiene en el banco, idiota. El dinero de la indemnización cuando cerraron la fábrica donde trabajaba antes. Me quedé helada. Diego nunca me había dicho nada sobre esa plata. Había trabajado 2 años en una metalúrgica antes de conseguir el trabajo en el taller mecánico. Cuando cerraron la empresa, él me dijo que no había recibido nada porque había trabajado en negro. Diego, le dije mirándolo a los ojos. ¿Es cierto eso? Mi hijo no podía mirarme. Estaba pálido. No sé si por la pérdida de sangre o por la vergüenza. Mamá, yo quería guardarlo para una emergencia. ¿Una emergencia? ¿Sabes las veces que no tuvimos para pagar la luz? Las veces que comimos fideos toda la semana porque no había plata para carne. Valeria se puso entre nosotros dos. ¿Ves? Por eso era necesario que desaparecieras. Diego nunca iba a poder ser independiente contigo al lado haciéndolo sentir mal por cada peso que gastaba. La bronca que sentí en ese momento fue tan grande que no la pude controlar. Me levanté del suelo y me acerqué a ella. ¿Necesario que desapareciera? ¿Qué me ibas a hacer, hija de puta? Te íbamos a dejar acá nomás. Sin documentos, sin plata, sin nada. En unos días ibas a tener que irte a pedir ayuda a algún lado, lejos de nosotros. ¿Y si no me encontraba nadie? Si me pasaba algo en el bosque. Se encogió de hombros. No era mi problema. Ahí no pude más. Le di una cachetada tan fuerte que se tambaleó y casi se cae. Don Carlos no hizo nada para detenerme. ¡Cállate la boca!, le grité. Sos una hija de puta manipuladora que le lavaste la cabeza a mi hijo. Valeria se llevó la mano a la cara donde le había pegado y empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de bronca porque su plan se había arruinado. Ustedes no entienden nada, sollozaba. Yo lo amo de verdad. Solo quería que fuéramos felices. ¿Felices?, le gritó don Carlos. ¿Secuestrando a la madre del pibe? ¿Esa es tu idea de la felicidad? Ella nunca lo iba a dejar ser libre. Siguió llorando Valeria. Siempre iba a estar ahí, controlándolo, haciéndolo sentir culpable. Me acerqué a ella otra vez, pero esta vez don Carlos me detuvo. Señora, deje que se haga cargo la justicia, me dijo. Este animal ya va a pagar por lo que hizo. Pero yo tenía que decirle algunas cosas a esa mujer antes de que se la llevara la policía. Escúchame bien, Valeria. Yo crié a mi hijo sola desde que tenía 15 años. Trabajé en 2 lugares para que no le faltara nada. Dejé de vivir mi vida para dedicarme a él. Nunca le pedí nada a cambio, solo que fuera buena persona y que fuera feliz. Ella seguía llorando, pero yo seguía hablando. Vos apareciste en nuestras vidas como una víbora. Le metiste veneno en la cabeza, lo alejaste de mí, le hiciste creer que yo era su enemiga. Y ahora resulta que todo era por plata. No era solo por plata, me gritó. Yo lo amo. No sabes lo que es amor, pedazo de basura. Amor es lo que yo siento por mi hijo, que después de todo lo que me hizo seguir acá cuidándolo. Vos solo sabés manipular y mentir. Diego, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló con voz débil. Mamá, tenés razón. Me mintió en todo. Valeria se dio vuelta hacia él desesperada. No les creas, Diego. Ellos no te entienden como yo. Me mentiste sobre la plata, le dijo Diego. Me dijiste que sabías lo de mis ahorros porque yo te había contado, pero nunca te conté nada. Eso no importa ahora, mi amor. Lo importante es que estemos juntos. ¿Juntos? Casi matás a mi mamá, y a mí me convenciste de secuestrarla. Fue ahí cuando Valeria se quebró completamente. Se tiró al suelo llorando y gritando como una loca. No entienden. Nadie entiende. Solo quería una vida mejor. Don Carlos había estado escuchando todo en silencio. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Señora, tenemos que llevar al muchacho al hospital ahora mismo. Esta loca puede esperar a que venga la policía, pero su hijo necesita atención médica urgente. Tenía razón.
Diego había perdido bastante sangre y cada minuto que pasaba era importante. Entre don Carlos y yo lo ayudamos a levantarse y lo llevamos hasta el auto de Valeria. «Las llaves», le exigía ella. Se las sacó del bolsillo y me las tiró con bronca. Don Carlos se ofreció a manejar porque yo estaba muy nerviosa. Antes de irnos, miré por última vez a Valeria. Estaba sentada en el suelo del bosque, llorando y abrazándose las rodillas como una chica caprichosa. Me dio más lástima que bronca. «Espero que hayas valido la pena», le dije antes de subir al auto. Durante el viaje al Hospital Posadas, Diego me pidió perdón una y otra vez. «Mamá, no sé cómo pude hacerte esto. No sé en qué estaba pensando. Ahora no hables, hijo. Guarda las fuerzas». Pero por dentro, una parte de mí ya lo había perdonado, porque a pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi Diego, y una madre siempre perdona a su hijo, especialmente cuando se da cuenta de que también fue víctima. Llegamos al Hospital Posadas cerca del mediodía. Don Carlos había manejado rápido pero con cuidado, tratando de no hacer movimientos bruscos que pudieran empeorar la herida de Diego. Durante todo el viaje, mi hijo había estado consciente pero muy pálido, apoyando la cabeza en mi hombro como cuando era chico y se enfermaba. «Necesitamos ayuda», les grité a los enfermeros apenas entramos por la puerta de emergencias. «Mi hijo tiene un balazo en el hombro». Inmediatamente aparecieron con una camilla y se llevaron a Diego. Yo quise ir con él, pero una enfermera me detuvo. «Señora, deje que los médicos trabajen. Usted espere acá y después va a poder verlo». Me senté en una de esas sillas de plástico horrible de la sala de espera, con la ropa manchada de sangre, temblando de los nervios. Don Carlos se sentó a mi lado y me ofreció comprarme un café. «Gracias, don Carlos. No sé cómo agradecerle todo lo que hizo por nosotros». «No me agradezca nada, señora. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». Pero yo sabía que no era cierto. Mucha gente hubiera mirado para otro lado. Hubiera seguido de largo. Él se arriesgó a ayudar a una desconocida, y por eso mi hijo y yo estábamos vivos. Esperamos 2 horas hasta que salió un médico joven a hablar conmigo. «¿Es usted la madre del paciente Diego Morales?» «Sí, doctor. ¿Cómo está mi hijo?» «Está bien. La bala atravesó el hombro sin tocar huesos ni arterias importantes. Va a estar unos días acá hasta que cicatrice bien, pero no hay riesgo». Me largué a llorar del alivio. Habían sido las peores horas de mi vida, pero por fin podía respirar tranquila. «¿Puedo verlo?» «Sí, pero está un poco mareado por la anestesia. No se asuste si lo ve medio dormido». Don Carlos me acompañó hasta la habitación. Diego estaba en una cama, con suero en el brazo y el hombro vendado. Cuando me vio entrar, se puso a llorar como un nene. «Mamá, perdóname. Perdóname, por favor». Me senté en la silla al lado de la cama y le tomé la mano libre. «Ya está, Diego. Ya pasó todo». «No, no pasó nada. Lo que te hice no tiene perdón». Las lágrimas le salían sin parar. No era llanto de dolor físico. Era llanto de culpa, de vergüenza, de arrepentimiento. «Mamá, no sé cómo pude ser tan boludo. No sé cómo no me di cuenta de lo que esa mujer me estaba haciendo. Hijo, vos también fuiste víctima. Esa mujer te manipuló, te lavó el cerebro. Pero yo te traté mal. Te dije cosas horribles. Te secuestré, mamá. Te secuestré». Se tapó la cara con la mano libre y siguió llorando. Yo también lloraba, pero de otra manera. Lloraba porque tenía a mi hijo de vuelta, porque el Diego que conocía había regresado. «¿Te acordás?», le dije. «Cuando eras chico y rompiste el jarrón de la abuela sin querer jugando a la pelota en casa». Asintió sin dejar de llorar. «Estabas tan asustado que te escondiste debajo de la cama. Y cuando te encontré, me dijiste, «Mami, fue sin querer, no me odies». Y yo te dije que nunca te iba a odiar, pasara lo que pasara». Me acuerdo. Bueno, esto es lo mismo. Lo que pasó estos meses no fue el verdadero Diego. Fue esa mujer usando tu cabeza contra mí. Pero mi hijo, mi verdadero hijo está acá ahora. Diego apretó mi mano con fuerza. «Te juro por la memoria del abuelo que nunca más va a pasar algo así. Te juro que voy a pasar el resto de mi vida compensándote por todo esto. No tenés que compensarme nada. Solo tenés que seguir siendo mi hijo». Don Carlos, que había estado parado en la puerta respetando nuestro momento, se acercó. «Disculpen que interrumpa, pero tengo que contarles algo. Llamé a la policía desde el teléfono del hospital.
Ya fueron a buscar a la mujer al bosque. ¿La encontraron? Le pregunté. Sí, estaba ahí todavía, sentada donde la dejamos. Parece que se quedó en shock. La llevaron detenida. Diego cerró los ojos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Me van a detener a mí también? No lo sé, hijo, pero vamos a enfrentar lo que venga juntos. Un rato después, llegó un policía a tomar declaración. Era un hombre mayor, de bigotes grises, que parecía haber visto de todo en su carrera. ¿Usted es la víctima del secuestro?, me preguntó. Sí, oficial. ¿Y usted es el hijo que participó en el hecho?, le dijo a Diego. Sí, señor. El policía se sentó y sacó una libretita. A ver, cuéntenme todo desde el principio. Y no me oculten nada, porque ya tenemos la confesión de la mujer. Les contamos toda la historia, cómo Valeria había aparecido en nuestras vidas, cómo había manipulado a Diego, cómo habían planeado secuestrarme. Todo. El policía escuchaba tomando notas, asintiendo de vez en cuando. ¿Ustedes sabían que la mujer tiene antecedentes?, nos preguntó cuando terminamos. ¿Antecedentes de qué?, preguntó Diego sorprendido. Estafa. Ya estafó a otros 2 hombres de la misma manera. Se hacía la enamorada, los manipulaba, les sacaba plata y después desaparecía. Me quedé helada. Todo había sido mentira desde el principio. Diego no era el primer hombre al que le había pasado esto. ¿Por qué conmigo fue diferente?, preguntó Diego. Porque usted vivía con su madre y era más difícil controlar la situación. Por eso decidió que era mejor que la señora desapareciera. Diego se puso a llorar otra vez. Fui un idiota total. Hijo, le dije. Ella era una profesional de la mentira. No te culpes. El policía cerró la libretita. En cuanto a los cargos, va a depender del fiscal. Pero considerando que usted fue manipulado, que colaboró con la investigación y que su madre no quiere presentar cargos en su contra, probablemente solo tenga que hacer trabajo comunitario. Cuando se fue el policía, nos quedamos los 3 solos en la habitación. Don Carlos se despidió porque tenía que volver a su casa, pero antes me dejó su número de teléfono. Cualquier cosa que necesiten, no duden en llamarme, me dijo. Don Carlos, ¿cómo le puedo agradecer todo lo que hizo? Con que el muchacho aprenda la lección me basta, me respondió mirando a Diego. Y que traten bien a su madre, que es una santa. Esa noche me quedé a dormir en el hospital, en una silla al lado de la cama de Diego. No podía dejarlo solo, no después de todo lo que habíamos pasado. Mamá, me dijo antes de dormirse, cuando salga de acá, ¿podemos volver a ser como antes? Mejor que antes, hijo, porque ahora sabemos lo que es importante de verdad. Se quedó dormido agarrando mi mano, como cuando tenía pesadillas de chico. Y por primera vez en meses, yo también pude dormir tranquila. Diego estuvo 5 días internado en el hospital. 5 días que aprovechamos para hablar de todo lo que había pasado, de todo lo que habíamos callado durante esos meses horribles. Al principio le costaba mirarme a los ojos cuando me hablaba, pero de a poco fue recuperando la confianza. El tercer día me contó sobre la plata que había guardado en secreto. Mamá, cuando me dieron la indemnización, pensé en dártela. Pero Valeria me dijo que era mi oportunidad de ser independiente, que si te la daba ibas a depender de mí para siempre. ¿Y vos le creíste? Al principio no, pero ella siguió y siguió. Todos los días me decía lo mismo, que tenía que pensar en mi futuro, que no podía ser el hijo de mamá toda la vida. Suspiró y se acomodó en la cama. La herida le dolía, pero los médicos decían que estaba sanando bien. Me hizo creer que guardando esa plata estaba siendo maduro, responsable, pero en el fondo sabía que estaba mal. Por eso nunca te pude contar. ¿Cuánto era, Diego? 42,000 pesos. Los tengo en una cuenta de ahorro en el Banco Provincia. Era mucha plata para nosotros. Con eso podríamos haber arreglado el techo que se filtraba cada vez que llovía, comprar un aire acondicionado para el verano, pagar todas las deudas que habíamos acumulado. ¿Sabes qué vamos a hacer con esa plata cuando salgas de acá? Lo que vos digas, mamá. La vamos a usar para arreglar la casa, para hacerla más linda para los 2, y lo que sobre, lo vamos a guardar para una verdadera emergencia. Diego sonrió por primera vez desde que todo había empezado. Era una sonrisa triste, pero era su sonrisa. ¿Siguen ganas de que viva conmigo? Diego, sos mi hijo. Por supuesto que sí, pero ahora vamos a hablar las cosas. Si alguna vez querés vivir solo o con una mujer,
me lo decís. Conversamos como adultos. No hace falta que me eches de mi propia casa. Se rió un poco, pero le dolió el hombro. Creo que voy a tardar mucho en confiar en otra mujer. No digas eso. No todas son como Valeria. Pero la próxima vez, presentámela desde el principio. No tengas secretos conmigo. El cuarto día vino a visitarnos mi hermana Carmen. Cuando le conté toda la historia por teléfono, no me podía creer. ¿Cómo no me dijiste nada antes? Me reclamó cuando llegó al hospital, porque pensé que se le iba a pasar solo. Carmen abrazó a Diego y le dio un coscorrón cariñoso. Pendejo, boludo. ¿Cómo se te ocurrió hacerle eso a tu mamá? Tía, no sé en qué estaba pensando. No estabas pensando, esa es la cuestión. Pero bueno, lo importante es que están vivos los dos. Carmen trajo empanadas de la panadería de don Raúl, las que siempre comíamos en los cumpleaños. Comimos los tres en la habitación del hospital, como si fuera un picnic extraño. ¿Sabes qué me dijo la psicóloga del hospital? Me contó Diego después de que Carmen se fuera. ¿Vino una psicóloga? Sí, ayer. Me dijo que lo que me pasó se llama manipulación psicológica, que hay gente que estudia cómo controlar a otros, especialmente cuando están vulnerables. ¿Cuándo estabas vulnerable vos? Diego se quedó pensando un momento. Creo que desde que papá se fue. Siempre me sentí como que tenía que ser el hombre de la casa, pero al mismo tiempo tenía miedo de crecer y dejarte sola. Cuando apareció Valeria, me hizo creer que podía ser independiente sin lastimarte. ¿Y cómo te convencía de eso secuestrándome? Ahí es donde me lavó completamente el cerebro. Me decía que era solo para asustarte, que después íbamos a volver y tener una conversación de adultos, que cuando vieras que yo podía tomar decisiones solo, me ibas a respetar más. Negué con la cabeza. Esa mujer había sido realmente diabólica. Lo que más bronca me da es que me hizo sentir culpable por quererte. ¿Culpable? Sí. Me decía que un hombre de 25 años que quiere a su mamá es inmaduro, que es raro, que tenía complejo de Edipo y todas esas boludeces. Diego, querré a tu mamá no es inmaduro, es normal, es sano. Ahora lo sé, pero ella me tenía tan confundido que empecé a creer que estar cerca tuyo era malo para mí. El último día en el hospital, vino el fiscal a hablar con nosotros. Era una mujer joven que se presentó como la doctora Fernández. Bueno, ya hablé con la imputada y tengo toda la información que necesito, nos dijo. Diego, usted va a tener que hacer 200 horas de trabajo comunitario en un centro de día para adultos mayores. Y va a tener prohibición de acercarse a Valeria Gómez por 2 años. ¿Eso es todo?, le pregunté sorprendida. El juez consideró que usted fue víctima de manipulación psicológica y que su madre no quiso presentar cargos. Además, colaboró completamente con la investigación. ¿Y ella? Valeria Gómez va a estar detenida por lo menos 2 años. Tiene antecedentes y esta vez no se salvó. Cuando salimos del hospital, tomamos un taxi hasta casa. Diego caminaba despacio por el dolor en el hombro, pero parecía más liviano, como si se hubiera sacado un peso de encima. Al llegar al apartamento, nos sentamos en el sillón de la sala, el mismo donde habíamos pasado tantas noches viendo televisión antes de que apareciera Valeria. ¿Sabes qué es lo que más extrañé?, me dijo Diego. ¿Qué? Tomar mate con vos a la mañana, antes de ir al trabajo, conversar de boludeces, contarte qué había pasado en el taller. Bueno, mañana es lunes. Si querés, nos levantamos temprano y tomamos mate como antes. Me encantaría. Esa noche, por primera vez en meses, cenamos juntos en la cocina. Diego me ayudó a preparar milanesas con puré, como hacíamos siempre. Le costaba cortar con un solo brazo, pero no quiso que lo ayudara. Mamá, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? Gracias por perdonarme. No lo merecía, pero me salvaste la vida perdonándome. Diego, perdonarte no fue una decisión, fue automático, porque sos mi hijo y te amo más que a mi propia vida. Nos abrazamos ahí en la cocina, con cuidado de no lastimar su hombro herido. Era un abrazo que sanaba todo lo que se había roto entre nosotros. 3 meses después, Diego empezó sus horas de trabajo comunitario en el Hogar de Ancianos San José. Al principio iba por obligación, pero después empezó a contarme que le gustaba conversar con los viejitos, escuchar sus historias. ¿Sabes qué me dijo don Ángel hoy? Me contaba una tarde cuando volvió del hogar. ¿Qué? Que lo más importante en la vida es la familia,
que él se peleó con su hijo por una boludez y ahora hace 10 años que no se hablan. ¿Y qué le dijiste? Que llame al hijo, que la vida es muy corta para guardar rencor. Sonreí. Mi Diego había vuelto, pero mejor, más sabio, más agradecido. Con la plata de sus ahorros arreglamos el techo, pintamos las paredes y compramos una mesa nueva para la cocina. La casa quedó preciosa, y lo más lindo era que la habíamos arreglado juntos, como un equipo otra vez. Una noche, mientras tomábamos mate en el sillón viendo televisión, Diego me dijo: «Mamá, ¿te parece que ya estoy listo para empezar a salir con chicas otra vez? ¿Te gusta alguien? Hay una chica en el hogar, Mariana, que es voluntaria los fines de semana. Es enfermera. Es diferente». ¿Diferente cómo? No trata de cambiarme. Le gusta que hable de vos, de nuestra familia. Dice que los hombres que quieren a sus madres son mejores maridos. Me reí. Esa chica me gusta ya. ¿Te gustaría conocerla? Por supuesto. Pero esta vez, desde el principio. Nada de secretos. Nada de secretos, me prometió. Y hasta ahora, ha cumplido esa promesa. Mariana es una chica bárbara que viene a casa los domingos a almorzar con nosotros. Cocina mejor que yo, pero eso no se lo voy a decir nunca. Nuestra historia no fue fácil, pero nos enseñó que el amor de familia puede superar cualquier cosa, que el perdón es la herramienta más poderosa que tenemos, y que no importa cuánto nos lastimen o nos confundan, siempre podemos volver a casa, siempre podemos empezar de nuevo.